Vamos a arrancar con este pequeño forobardo que es relevante al tema y después vamos a ir al plato fuerte que es un paper reciente. ¿Qué sucede cuando se logra automatizar 9 de cada 10 puestos? Antes que nada, apreciaría respuestas que lleven a un debate respetuoso. Bueno, ten miedo que lo puteen por estar hablando de inteligencia artificial. Antes de mandarse downvotes o ataques personales contra mí o el tema de la IA, que entiendo que disgusta, entiendan que esto nace de preocupaciones genuinas y puede que alguien la tenga más clara que el resto. Aquí sirve su apoyo, no sus insultos, bla, bla, bla. ChatGPT, haceme un post de Reddit, pero que no me puten tanto. Hice un post hace poco, pero no se entendió el punto, lo eliminé y lo modifico aquí. Alguien me acaba de tirar un DM, no sé quién es el chupapija que está en Reddit ahora mismo. Quizás no sea el sub para esto, pero debido a que somos los primeros y más afectados, intento compartir aquí mi inquietud. Asumiendo que la inteligencia artificial se haga cada vez más eficiente y barata, cosa que dudo que sea más barata, y los planes de Scam Slopman y Fomodei de Sam Altman y Amodei se cumplen y logran automatizar o eliminar 9 de cada 10 puestos, ¿qué sucede cuando 9 de cada 10 se quedan sin empleo? Más allá que mueran los roles como el picateclas programador, hablo de ampliar el scope. No nos enfoquemos en IT o programadores únicamente, porque si realmente cumplen el objetivo es a nivel global el asunto. Nadie está diciendo que haya que luchar contra la IA o volvernos luditas o amish. El post es solo una pregunta sobre qué hacer cuando lo inevitable suceda, en caso de suceder, cosa que parece posible más no sé si probable. Lo pregunto porque me parece que pocos se preguntan eso y solo piensan en llegar a fin de mes, pero el problema que parece que se avecina nadie lo quiere tocar. En realidad, creo yo, estamos todos rompiendo las pelotas con el asunto este hace bastante, desde que apareció ChatGPT 2.5 diciendo, singularidad económica es esto. A lo que se está refiriendo este señor es la singularidad económica, ¿no? Porque vos tenés un flujo de la economía en el cual las firmas, las empresas, ¿no? Adquieren recursos y entre esos recursos adquieren mano de obra, ¿verdad? De las casas, y las casas obtienen income de esa forma y con ese income compran productos y servicios que venden las empresas. Entonces hay cierto flujo económico que de no haber escasez, ¿sí? O de no haber, de no haber escasez o de no haber esta relación simbiótica entre el trabajador, el empleado y el empleador, se rompería, ¿no? Es un poco una forma de singularidad económica lo que están planteando. Las preguntas que me nacen de la genuina ignorancia, dice el muchacho, son ¿cómo se sostiene una economía donde ya no hay trabajadores y por lo tanto cada vez menos consumidores? ¿Verdad? Lo que generalmente plantea la gente cuando habla de esto es, bueno, pero si nadie tiene trabajo, todos somos automatizados, está bien, crece la oferta drásticamente, pero no hay demanda, porque ¿quién te compra los productos? Esto en círculos de izquierda se discute siempre. Esto es una consecuencia, para un marxista es una consecuencia totalmente inherente del capitalismo, que es ir a la concentración de capital. El capitalista está en una especie de dicotomía, una especie de disyuntiva, en el cual necesita optimizar sus recursos, necesita automatizar, necesita robotizar, y de la revolución industrial para acá, el marxista te diría, es lo que viene pasando, cada vez menos fuerza de obra requiere el trabajo y el incentivo siempre para cortar ese costo que es la fuerza de obra, pero ese obrero se queda sin un salario y por ende cae la demanda agregada, ¿no? Marx no lo decía exactamente en esos términos, pero básicamente está diciendo eso, que la curva de demanda agregada, que es la combinación de toda la demanda de toda la economía, cae o se corre para la izquierda cuando se quedan todos sin laburo porque aumenta mucho y tenés un problema de sobreoferta y subdemanda, ¿verdad? Ahora vamos a hablar más en términos económicos qué onda con esta clase de planteo, pero eso es el concepto que está por debajo de esta clase de inquietudes, ¿no? ¿Qué pueden imaginar que será de una sociedad donde todo lo que el hombre produce a raíz de su creatividad es de nuevo automatizable? ¿Qué es realmente imposible de automatizar? ¿Se debe automatizar todo lo que se puede automatizar? Esto ya es una pregunta un poco más normativa, que obviamente uno empieza a pensar, y ahora el paper que vamos a leer o a esquimear va en esa dirección. ¿Cómo nos preparamos para una sociedad 90% o más automatizada? Si vos tenés una sociedad 90% automatizada, significa que hay un 10% que siguen trabajando, entonces no sería realmente un problema, no es realmente una dificultad. Pero bueno, ¿realmente creen que los ricos querrán mantener a los pobres como Wall-E? ¿No les parece inocente creerlo? ¿Por qué apoyamos como borregos una tecnología que parece inherentemente antihumanidad? Y no hablo de discursos zurdos, ¿es solo miedo, ignorancia, incompetencia? Y después hablan, y obviamente en la discusión, en los comentarios, te voy a dar un apo porque sos un tipo muy educado. Utopía Solarpunk, las máquinas y la IA hacen el 80% del trabajo, salario básico universal. Bueno, el salario básico universal es una de las respuestas más comunes a esta clase de problema. Y el paper que vamos a ver a continuación ataca directamente el salario básico universal. Entonces, esto viene a colación de esa discusión que generalmente tenemos. Esa pregunta que a uno le surge es, bueno, cuando empieza a aumentar tanto la productividad, pero el sistema político empieza a desestabilizarse porque va a haber tanto desempleo que la gente va a estar totalmente enterada y va a haber todo un quilombo, va a ser un incentivo de los capitalistas, todos piensan
piensan en la Gran Depresión, ¿verdad? Todos piensan en, como llaman Roosevelt, en la idea de vamos a tirar guita desde los helicópteros. Keynesianismo, piensan en medidas anticíclicas, se llaman eso, que son medidas con las cuales vos agarras una depresión de la economía y le tratas de tirar dinero mediante gasto deficitario, mediante políticas monetarias, bajar las tasas de interés, imprimir guita y demás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está orbitando en esta clase de discurso. La gente vive bien trabajando poco y los ultra ricos viven en ciudades en órbita o la forrada que les pinte sistema medianamente sustentable. Distopía cyberpunk, lo más probable. Los recursos escasean, se disuelven los estados, las corporaciones son dueñas de todo, ultra ricos en búnkers, 10% de gente calificada trabajando en ciudades militarizadas, todo el resto de la humanidad peleando por sobrevivir, drones autónomos de Palantir haciendo limpieza de pobres. Hermoso. Bueno, y hay varias personas que le contestan, pero no nos vamos a detener tanto en el forobardo. Cada uno le tira lo suyo, pero esto es como una especie de entrada para la discusión. AB Palantir, que es la empresa, para los que no conozcan, la empresa de surveillance de Peter Thiel, uno de los fundadores de, ¿cómo se llama? PayPal, junto con Elon Musk y demás. Es un chabón de mucha influencia política. Es el chabón que, según las malas lenguas, fue totalmente crucial en la elección original de Donald Trump. Totalmente crucial en que Vance sea el VP de Donald Trump. Y nada, tiene ideas muy raras. El chabón ese está bastante... Un día tendremos que hacer un videito, porque originalmente es un libertario, pero considera que la democracia no es compatible con la libertad. Entonces el chabón termina en una visión más extrema y aristocrática, medio rara, o oligárquica, digamos. Entonces, respecto de este debate, que sus interesantes comentarios me han iluminado, me han hecho pensar mucho en otras cosas nada que ver, vamos a evaluar un poco este paper, que se llama The Layoff Trap, la trampa de los layoffs, de inteligencia artificial. No lo vamos a leer de comienzo a fin, es un poco denso en notación, pero lo que dice es relativamente sencillo. Y creo que es una forma bastante interesante de encarar el problema que estábamos mencionando recién, de bueno, ¿qué mierda pasa cuando se automatiza? Esta clase de ansiedades que tenemos todos hasta cierto punto, tiene que ver con qué pasa cuando todos los trabajos o la gran mayoría de los trabajos se automatizan y demás, ¿no? Es un poco heavy en terminología económica, pero confío en que lo vamos a poder entender más o menos bien. Estuvo dando vueltas por internet y nada, está en Archive, o sea, no está peer review. Para los que no sepan, Archive es este sitio que tiene muchos papers, pero papers, sí, está bien. No es peer review, ¿ok? Entonces no es técnicamente bibliografía científica primaria, ¿verdad? Porque no está haciendo... Que algo esté publicado acá no significa que haya sido revisado por pares que están capacitados para entender eso, ¿verdad? No está siendo sometido a ese proceso y por ende agarra con pinzas lo que sea que leas en Archive. Siempre es como una especie de tentativa y está bueno esperar un poco y ver qué dicen los profesionales. Ahora, ¿qué mierda dice este paper poronga? Bueno, esencialmente lo que sugiere es que cuando vos tenés una industria, un sector específico en el cual hay un incentivo, y lo voy a explicar, en el cual hay un incentivo para automatizar, si ese sector es competitivo, es decir, hay muchos proveedores dentro del sector, se genera una externalidad negativa. ¿Qué es una externalidad negativa? Bueno, una externalidad en términos económicos, una externalidad es simplemente un beneficio o un costo que no está incluido en los beneficios y los costos de los agentes que están involucrados directamente en esa transacción. El ejemplo de manual de una externalidad es la externalidad negativa de la contaminación. Vos querés comprar zapatos, hay alguien que produce zapatos, cuando produce zapatos contamina un río, ese río que contamina es un costo social de producir el zapato, pero como el empresario no tiene que pagar ese costo social porque tira la contaminación al río y no lo paga, eso se considera una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque él no va a poner en el precio de los zapatos el costo de la contaminación. Por ende, a vos, cuando compras el zapato, te va a salir más barato de lo que debería salirte si los derechos de propiedad estuvieran perfectamente asignados. ¿Me explico? Entonces, si vos tenés un mercado ideal en el cual los derechos de propiedad están perfectamente asignados, la solución social, la alocación de recursos es económicamente la mejor, ¿sí? Entonces vas a tener la cantidad perfecta, por así decir, de zapatos se van a producir en función de la demanda de zapatos y de la disponibilidad de los recursos necesarios para crear los zapatos. Pero si vos tenés algún efecto secundario de esa producción que está por fuera de la transacción, como por ejemplo la contaminación, en la medida en que esa externalidad no se internalice, se va a, en este caso, sobreproducir. Entonces la empresa produce muchos zapatos porque los puede vender más baratos de lo que debería si contase con el costo de la contaminación, y como los puede vender más barato de lo que debería, los que compran zapatos van a querer comprar muchos zapatos porque están más baratos y el equilibrio de mercado llega a un punto ineficiente.
eficiente económicamente. Esto es lo que motiva soluciones de mercado de internalizar la externalidad, como por ejemplo poner un impuesto a la contaminación o el carbon tax. Entonces, esa clase de cosas son frecuentes, son comunes, son de manual en economía. Este chabón lo que está diciendo es que cuando vos tenés, no sé, por ejemplo, tenés Netflix, tenés Prime, tenés Disney, tenés varias empresas, ¿verdad? Que están todas produciendo algo, ¿sí? Están produciendo un servicio de streaming. Esas empresas tienen contratados un montón de programadores, ¿verdad? Ahora, cuando Netflix encuentra que con la inteligencia artificial puede automatizar el trabajo de un programador, ponele que le pagaba a ese programador $100.000 por año. El beneficio económico que recibe Netflix va a ser igual a los $100.000 por año que se ahorra porque ya no le tiene que pagar a ese trabajador, más la ganancia en productividad, ¿sí? El profit adicional que va a sacar de poder producir su producto o servicio más barato, asumiendo que esa automatización es mejor, o sea que le da un margen positivo. Entonces Netflix ganó $100.000 por un lado, obviamente perdió la mano de obra de ese trabajador, pero lo reemplazó por una inteligencia artificial, ponele, que tiene cierto costo de mantenimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ir poniéndolo en un notepad, así nos entendemos. Vos tenés, este es un poco el setup que hace el estudio, ¿no? Vos tenés a Netflix y Netflix echa a alguien y a ese alguien que echa le pagaba $100K por año, ¿verdad? Ahora, cuando echa a ese alguien, obviamente, si no quiere que caiga su productividad y que por ende estar peor, ¿sí? Se supone que lo echó para reemplazarlo, en este caso en el que estamos hablando, por una inteligencia artificial o lo que sea que haga mejor su trabajo, ¿verdad? Entonces va a haber una ganancia de eficiencia desde la perspectiva de Netflix que va a ser igual a, esto no es una ganancia real de eficiencia, sino que va a ser una P de profit, que va a ser los $100K, ¿sí? Que le pagaba a ese empleado, menos el costo de la inteligencia artificial, vamos a poner AI, es el costo de la inteligencia artificial. Y en CAI, ¿sí? Vamos a incluir el costo, vamos a decir raw, el costo crudo de esa inteligencia artificial, por ejemplo, cuánto pagas en tokens por año para mantener ese agente, que ese chatbot que ahora reemplaza al trabajador, más algo que los investigadores mencionan acá, que es, digámosle, friction AI, que es el costo de fricción, ¿sí? Ellos lo formalizan acá bastante bien. ¿Dónde está? Acá, ¿ves? Está mostrando el costo de, esto sería el costo de una empresa I dentro de ese sector, ¿verdad? Entonces acá tenés L es la cantidad de tareas o trabajo que se hacen en esa empresa, y vos tenés el costo de todas las tareas realizadas por humanos, más, por humanos, más el costo de todas las tareas realizadas por inteligencias artificiales, más el costo de fricción. Esto es el costo de fricción que ellos asumen o postulan como parte del costo de introducir una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces de acá vos podés terminar derivando que tenés una ganancia S, ¿sí? ¿Qué es esto? Que va a ser lo que gana la empresa del profit. Ahora, hay otro componente en esta ecuación que es la caída en demanda, ¿verdad? Ahora, esto es el centro de la externalidad que ellos plantean, tiene que ver con esto que vamos a mencionar ahora. Esto es lo importante. La caída de demanda que ve Netflix, ¿sí? Es decir, la cantidad de gente que no va a consumir Netflix, asumiendo que este empleado que echaron consumía Netflix, va a ser no igual a 100K. Porque si fuera 100K, pierden automáticamente los 100K que ganaron en reemplazarlo y encima están pagando extra. O sea, no cae proporcionalmente la demanda. Cae en 100K sobre N, donde N es la cantidad de empresas en el sector. ¿Por qué? Y porque esto es una externalidad. Y acá, bueno, podemos hacer, como esto es P sobre I y esto todo es sobre I, el profit, podemos simplemente multiplicar todo por I y a la mierda, ¿verdad? Entonces sacamos el sobre I, así es más limpia la cuenta. Ahí va. Esto es lo que ellos llaman ETA. El punto es que la caída en demanda, ahí está, sí, está ahora, ¿no? La caída en demanda que ellos perciben no va a ser equivalente a los 100K. ¿Y por qué? Esto es súper sencillo. El empleado ese que Netflix echó consumía Netflix, pero también consumía otros productos. Esa es una asunción que ellos hacen. Entonces, como ese empleado consumía con esos $100.000 que ganaba por año muchos otros productos, la caída de demanda que percibe Netflix cuando lo echa no es $100.000, sino lo que sea que pagara por año en Netflix ese chabón. ¿Me explico? Entonces hay una parte del costo social, que es la caída de demanda, que esa empresa no está percibiendo. Y eso es dicen ellos, es una externalidad negativa que hace que la empresa tenga mayor propensión a automatizar. De hecho, cuando el costo de fricción tiende a cero, y esto es una asunción que hacen ellos, que es que la inteligencia artificial está mejorando a medida que pasa el tiempo y por ende la fricción va cayendo, ¿no? Se hace menos costoso integrar inteligencia artificial en tus workflows y reemplazar personas con inteligencia artificial. Entonces ellos hacen como el experimento de pensamiento de si vos llegas al punto en el cual la fricción, esto es igual a cero, lo que termina pasando es que entras en un problema clásico de dilema del prisionero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenés a Netflix, tenés a Prime y tenés a Disney, ponele que son tres empresas en ese mismo sector, los tres producen cosas y para eso contratan gente, esa gente consiste en la demanda agregada de todo ese sistema económico y lo que termina pasando es que se encuentran en la situación de si yo no automatizo, automatiza el de al lado, pero si no automatizamos ninguno, ¿sí? El profit sería mayor para todos. ¿Por qué? Porque seguiría estando esa demanda de las personas que echamos, ¿verdad? Entonces
Entonces el chabón imagina, dice, si en el límite la fricción de integrar inteligencia artificial es cero, estas empresas se encuentran en una especie de carrera de armas de automatización. Y a eso se refiere con la trampa de la automatización por inteligencia artificial. Más o menos eso es lo que argumentan. Ahora, hay varias objeciones que uno puede hacer, y es que todos, quiero creer, consideramos, bueno, ahí me están tirando una de las objeciones más punzantes, ¿no? Hay un problema acá que es obvio, que está solamente concentrándose en el lado de la demanda y está haciendo la salvedad el paper. Si vos lo lees, el paper no deja de hacer esa salvedad, porque está escrito por economistas que saben mucho más que yo y mucho más que todos los presentes probablemente, y entonces no estamos hablando de gente que no conoce estas cosas básicas que yo puedo apuntar. Pero cuando se trata de divulgar el paper, la gente que lo divulga dice, esto es una carrera de armas de inteligencia artificial, se pudre todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que estoy tratando un poco de, más que yo no, dice Sherlock. Bueno, perdón, no sabía que estaba Sherlock en el chat, ¿ok? Lo que dicen los chabones entonces, le podemos objetar, obviamente, primero, ¿qué le podemos objetar? Y ayúdenme en el chat, ¿no? Le podemos objetar que el trabajador ese va a reconvertirse, primero. O sea, ese trabajador que echa Netflix y que se queda sin ese salario, va a reconvertirse. Y si el salario que obtiene es mayor, la demanda agregada de hecho crece en ese proceso. Porque vos echás a ese tipo ganaba 100k por año, pero de repente el chabón consigue un mejor laburo y ese recurso se posiciona en algún otro lugar de la economía, ese chabón empieza a contribuir en la demanda agregada, que es la suma de toda la demanda de toda la economía. Entonces, la curva de demanda agregada, de hecho, se corre hacia la derecha. Es decir, podemos producir más, tenemos más demanda de lo que teníamos cuando empezamos. Ese es el resultado común, convencional, de cuando hay algún avance tecnológico. Lo que termina pasando es que todos estamos mejor cuando hay algún avance tecnológico. Porque si no, para eso, rompamos todas las computadoras, destruyamos toda la tecnología y volvamos a cavar y a cazar, no sé, o a plantar semillas a mano, ¿verdad? Ahora, eso se suele llamar upskilling, ¿no? Que es cuando vos de alguna forma te reconvertís o aumentás tus skills o de alguna forma terminás en una industria en la cual ganás más. El otro problema obvio en esto es que cuando la empresa automatiza ese trabajo, presumiblemente, primero, va a tener más profit la empresa, por lo cual va a tener más guita el dueño de la empresa. El paper adresea esto directamente y dice, está bien, el dueño de la empresa se ahorra 100k y más, va a tener más profit porque por algo automatizó, ¿no? Asumimos más o menos, el paper dice que la industria tecnológica está teniendo una tendencia a automatizar, aunque no sea de hecho mayor el profit, pero imaginemos que más o menos un poquitito mejor es automatizar. Y si no, se va a corregir para atrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás publicando en el Discord? No, de vuelta la veo a Juli. Es que tiene tu cara, o sea, la IA parece... ¿Qué carajo? Muy bien, perdí mi tren de pensamiento que estaba diciendo. Bueno, el segundo contraargumento, no, vamos a ir anotando igual. El primer contraargumento es reconversión. El segundo contraargumento es, bueno, está bien, el empleado ese perdió guita, pero si la gente de Netflix lo hizo, presumiblemente es porque van a tener más profit. Entonces va a haber más dinero, aunque el dinero esté más concentrado en otros lugares. Los tipos estos del paper rechazan eso simplemente diciendo que está bien, puede que tengan más dinero, pero la propensión marginal al consumo de los dueños suele ser menor que la propensión marginal al consumo de los laburantes. Esto es muy sencillo, sencillamente, es algo muy keynesiano. Si vos lees la teoría general de Keynes, está ahí al principito. Sencillamente, el patrón tiende a derivar menos de su income, ¿sí? El income effect es menor en el patrón que en el laburante. ¿Por qué? Porque el patrón tiene tanta guita que gana un poco más de guita, no va corriendo al supermercado. El que tiene menos guita, gana un poco más de guita, va corriendo al supermercado. Entonces, la propensión marginal al consumo, es decir, cada vez que vos le agregás una unidad de income al patrón y le agregás una unidad de income al trabajador, hay mayor elasticidad de parte del trabajador, es decir, el trabajador va rápidamente a gastar dinero y eso se agrega a la curva de demanda agregada, que es lo que ellos están diciendo que no se compensa, ¿no? Entonces terminan diciendo que el patrón gasta menos y por ende no se termina balanceando el efecto. Respecto del tema de la reconversión, dicen que, y esto es una de las asunciones más falopa que tiene el paper en mi opinión, que es que sugieren que la cantidad de trabajos que se pueden automatizar con inteligencia artificial y la velocidad con la que se están automatizando hace que muchas veces la reconversión sea por salarios menores a 100k o lo que mierda sea el número de salario inicial del chabón. O sea, la persona esa que consigue laburo, pero consigue laburo por menos guita y por ende la demanda agregada disminuye en lo que sea el salario nuevo. 100k menos el salario nuevo, ¿no? El salario original menos el salario nuevo. El segundo punto que mencionábamos recién es el jefe también gasta y la respuesta de ellos es gasta menos.
Esto es tradicional y keynesiano, pero eso es lo que dicen, ¿no? Y es verdad hasta cierto punto, aunque vos tenés que preguntarte, bueno, está bien, gasta menos directamente, pero ¿qué hace con ese dinero? Tal vez lo lleva al mercado de capitales, y si lo lleva al mercado de capitales, eso se convierte en más dinero en otros lugares de la economía, ¿verdad? Porque si lo pone en el banco, en un sistema de reserva fraccionaria, ¿el banco qué va a hacer con esa guita? Va a ir corriendo a prestársela a alguien más. Se la va a ir a prestar a alguien que necesita poner una empresa, comprarse una casa, alguna persona de a pie como vos y yo que necesita un préstamo. Baja el precio del dinero cuando esa persona pone la guita en un banco. Asimismo, si esa persona decide invertir directamente en el mercado bursátil, bueno, eso se vuelve parte del pool de liquidez que tienen todas las demás empresas para contratar a otras personas, invertir o lo que mierda sea. ¿Me explico? Entonces, la idea de que el jefe gasta menos puede perfectamente ser cierta, pero no significa que ese profit adicional no vaya a parar a algún otro lugar de la economía. Y por eso es importante denotar que los chabones estos, cuando hablan de la trampa de la inteligencia artificial, están hablando de algo intraseccional. O sea, están diciendo los que se van a joder, los que están en un dilema de prisionero, son aquellos que están automatizando y que están dentro de ese sector. Porque hay demanda exógena y hay realocación de recursos que va a suceder de todos modos y va a ir a parar a otros lugares de la economía. El problema es que ellos ya tienen esa asunción de base que es, no, estamos hablando de solamente un sector, ¿no? ¿Ok? Entonces, Dagger activa el micrófono, la concha de tu hermana. Incluyen ellos en su cuenta, usan una letra, usan la letra A para referirse a la demanda exógena adicional y al capital reciclado y demás, pero dicen que eso no viene todo a parar a este sector en particular. Y es verdad, si Netflix, vamos a llevarlo a algo concreto de vuelta, si Netflix echa a alguien y pasa a ganar más guita, no necesariamente toda esa guita se va a reinvertir y va a ir a parar a Netflix o a empresas del sector de Netflix. ¿Me explicó? Entonces lo que están diciendo es ese sector particular se va a dañar, ¿sí? Porque la guita va a ir a parar a otros lugares de la economía. Mi contraargumento o mi corolario en eso sería, bueno, precisamente eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque la guita adicional que se va a invertir en otros lugares está indicando que el sistema está funcionando, está poniendo los recursos en otro lugar donde de hecho es necesario, ¿sí? Seguir invirtiendo. El tercer contraargumento obvio de esto es que cuando se automatiza un laburo, generalmente va a ser para, como decíamos antes, mejorar la eficiencia económica. Y entonces, si mejora la eficiencia económica, eso significa que vos, en un mercado competitivo, y necesitamos para que funcione lo que están sosteniendo estos muchachos, necesitamos que N sea mayor que 1. No puede ser monopólico el caso. ¿Por qué? Porque acuérdense que había una externalidad negativa en la demanda agregada cuando el mercado era competitivo, o sea, tenía más de una empresa. ¿Por qué? Porque Netflix echaba a alguien, pero como ese alguien no solamente consumía cosas de Netflix, sino que consumía cosas de otros lugares, la caída en la demanda que percibe Netflix es menor de lo que en realidad es socialmente, ¿ok? Entonces, ellos necesitan como premisa que sea un mercado competitivo, e incluso sostienen en el paper que mientras más competitivo, mientras más empresas hay en ese mercado, peor para este juego. ¿Por qué? Porque mientras más empresas hay, mayor es la subdivisión o menor es la proporción de la caída de demanda que va a percibir la empresa particular que está echando. Entonces, ya que tenemos establecido, porque ellos lo necesitan, que N es mayor que 1, que no estamos hablando de un monopolio, ahí me tira Santi el punto exacto al que iba. Si bajan los costos, no baja su precio de servicio. Exactamente. Si es un mercado competitivo, y como acabo de decir, tiene que serlo para que funcione todo el paradigma, el modelo del paper, si es un mercado competitivo, van a bajar los precios, ¿me entendés? Porque si vos no lo bajas, cuando automatizas, lo va a bajar el de al lado, ¿sí? Entonces, si es un mercado competitivo, el equilibrio del mercado va a caer, va a bajar los precios, entonces va a haber una subida de demanda porque van a bajar los precios. Entonces, si automatizás y el mercado, vamos a decir, y N es mayor que 1, bajás el precio. Esto tal vez no sea universalmente cierto, pero en el planteo que ellos hacen es cierto. No sé si decir el problema con esto. El contraargumento que dan ellos, tal vez. ¿Cómo mierda lo puedo frasear? Bueno, decimos que si automatizás, ¿sí? Y las empresas son competitivas, hay menor precio. Si el mercado es competitivo y automatizás, hay menor precio. Si hay menor precio, ¿qué significa? Que los consumidores, todos en su conjunto, los consumidores que estaban comprando, contratando Netflix, van a pagar menos. Ponele que automatizaste y cayó un 20% el precio de esos servicios en ese mercado que es competitivo y por ende rápidamente responde a un aumento de la productividad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que los consumidores de esos servicios van a tener un 20% extra de income, no en su total, sino en relación a lo que pagaban de ese servicio. Entonces, los consumidores pagaban 100 pesos por Netflix, ahora pagan 80 y tienen 20 más. Y esos 20 más, ¿qué van a hacer? Lo van a ir a consumir o lo van a ir a utilizar en otra cosa. Y cuando lo vayan a utilizar en otra cosa, están aportando a la demanda agregada. Y cuando lo vayan a utilizar en otra cosa, claramente van a ir a otros sectores. De vuelta, el paper ¿sí? Te respondería, sí, flaco, está bien, yo entiendo esto de que la gente que va a pagar más barato va a ir a gastar esa guita en otro lado. Pero yo estoy hablando, y esta es la respuesta de ellos, sí, pero yo estoy
hablando de un sector específico. Y ahí de vuelta te ganan por esa constricción que ellos pusieron, que es que como están hablando de un sector específico, claramente esa guita adicional que, por ejemplo, vos te ahorrás, vos contratabas Netflix y ahora lo pagas un 20% más barato, no vas a decir quiero más Netflix, ¿me entendés? Vas a usar el dinero para otra cosa. Y esa otra cosa no necesariamente va a ser otro servicio de streaming que esté en el mismo sector. Entonces, es verdad que eso es una fuga de recursos del sector particular que está haciendo las automatizaciones hacia otros sectores. Pero eso es bueno. Eso significa que económicamente estamos balanceando ese adicional. Porque capaz que ese 20% adicional, de repente la gente dice, tengo 20p más en el bolsillo, voy a ver si puedo contratar a alguien que me chupe la verga. Y el programador que se quedó sin laburo, que cobraba 100 lucas, de repente puede ir y chuparle la verga al tipo ese. Entonces, si analizamos el paper y entendemos la conclusión específica, los programadores son todos chupaverga. Chao. Estuvo bueno ese remate, se me ocurrió. Pero ¿se entiende? ¿Se entiende el punto? Es verdad que la demanda va a ir a parar seguramente a otros lugares, dicen ellos, pero no es el caso necesariamente que vaya a ir a parar ese sector y por ende ese sector se va a joder y por ende ese sector va a automatizar más de lo que debería. El paper eventualmente termina de hacer este modelo, ¿sí?, en el cual setea varias de estas constricciones que mencionamos y otras más. Hace el análisis donde lleva al límite cero el costo de fricción de inteligencia artificial y ¿no?, de integrar inteligencia artificial, y también propone que si hay un optimizador centralizado, una entidad centralizada, un planeador general, y ya es cuando a mí me empieza a romper las pelotas. Dice, si hubiera un planeador generalizado, si estuviéramos hablando de un monopolio inclusive, dice, el monopolio tiene que consumir el 100% de la pérdida de demanda. ¿Por qué? Porque el monopolio es el único que vende. Entonces, si el monopolio echa a una persona, esa persona deja de consumir lo que vende el monopolio, exactamente la misma cantidad de guita que se ahorró el monopolio. Pero igualmente, bueno, primero que el monopolio también afecta la curva de demanda, o sea, ese es el problema que acabamos de mencionar, pero no está claro que el monopolio tenga el incentivo, de hecho, de tirar el precio para abajo y demás. Y además, lo que están hinteando acá cuando dicen, no, pero si hubiera un planeador centralizado, trataría de optimizar para que la mayor parte del income vaya a parar a aquellos que tienen una mayor propensión al consumo, a lo que terminan llegando, ¿sí?, en lo que terminan concluyendo, es que hay ciertos instrumentos de policy, como por ejemplo el UBI, el ingreso básico universal. Como el ingreso básico universal, dicen, no afecta para nada los términos, o sea, lo que hace el ingreso básico universal, vamos a claro, es decir, vamos a dar una cantidad de guita a todo el mundo, ¿no? Es un ingreso básico. Como el ingreso básico universal, entonces agrega una constante a esta cuenta, dice el chabón, o sea, tenés la curva de demanda agregada, ¿no?, que en el largo plazo sería una recta. La tenés ahí parada, ¿no?, como y si el ingreso básico universal agrega a la demanda agregada N pesos, ¿no?, le damos a todos N pesos, esa constante corre un poco el problema, pero no lo resuelve, dicen ellos. ¿Por qué? Y sencillamente porque todos ganan, no sé, 100p, pero la pérdida de demanda agregada, o sea, la cantidad de laburos que se van automatizando no cambia, y la ecuación que acabamos de hacer, que hace que las empresas tiendan a sobreautomatizar porque hay una externalidad negativa del lado de la demanda, significa que de todos modos vas a llegar al mismo problema. Vas a tardar un poco más, pero vas a llegar al mismo problema. Eso por un lado, ¿sí? Si quieren, después pueden leer el argumento entero. Está bien planteado, está bien hecho el paper. Hablan de varios argumentos más. Sí, hablan de bargaining, de participación equitativa de los trabajadores en acá está ETA, en la automatización, o sea que los trabajadores reciban una pensión básicamente, una pensión básicamente cada vez que se automatiza su trabajo, recibís una parte del profit, esa sería otra estrategia, pero tenés el mismo problema. Y ninguno de estos planteos, dicen los chabones, soluciona, por lo menos en nuestro modelo, el problema. ¿Por qué no solucionan el problema? Sencillamente porque no están atacando la externalidad, dicen, porque no estás tocando realmente el problema de que no está internalizada la externalidad. Es decir, la empresa que sigue automatizando y percibiendo solamente una parte de la caída de la demanda, cuando en realidad percibe el 100% del profit. Entonces van a sobreautomatizar, dicen los chabones. La única alternativa que ellos sugieren soluciona el problema, bueno, analizan por qué el reciclado del capital, esto lo mencionamos antes, la guita excedente que nos va del consumo de parte del capitalista va a ir a parar eventualmente mediante el mercado de capitales a la demanda agregada, pero sugieren que eso no, como eso es intersectorial, no necesariamente va a ir todo al mismo sector y demás, lo que decíamos antes, ¿no? ¿A dónde está, boludo?
Creo que me lo pasé, ¿no? Es un impuesto lo que sugieren ellos. Bueno, se los voy a explicar porque la verdad soy un pelotudo y no lo encuentro. La alternativa que ellos plantean para ponerle un cierre a todo el asunto y entender qué es lo que están diciendo, hasta acá es todo descriptivo. Lo que ellos dicen que es normativo, prescriptivo, es pongamos un impuesto a la automatización. ¿Por qué? Porque es la solución obvia, ¿verdad? Si vos tenés una empresa que automatiza un trabajo, percibe toda la ganancia de automatizar el trabajo, pero percibe solamente una parte del costo de automatizar el trabajo, ¿cómo internalizas esa externalidad? Le cobras por cada unidad marginal de automatización. Del mismo modo que si vos tenés una empresa que contamina el río cuando produce y por ende tiende a sobreproducir porque no percibe el costo de contaminar el río, que es que la gente que vive a la vera del río se caga muriendo, ¿verdad? ¿Cómo haces que esa empresa perciba ese costo? Y le cobras un impuestito. Últimamente termina siendo un impuestito. Obviamente esto solamente aplica si el costo de transacción es extremadamente alto, ¿no? Porque si a la vera del río vive solamente una familia, la empresa que hace los zapatos y contamina el río puede tranquilamente todos los meses ir y decirle, toma, acá te pago por el cáncer, ¿no? Te pago el tratamiento. De hecho, hay muchos casos históricos de empresas grandes que van y producen, no sé, hacen megaminería, el caso de Monsanto y demás, que simplemente van a un lugar, hacen los números y dicen, che, vamos a este lugar, contaminamos todos los barrios que hay alrededor y después cuando se vienen a quejar, les pagamos el tratamiento a los que se vengan a quejar, ¿entendés? Que les va a agarrar cáncer, sí, pero cuando me hagan una demanda, les digo, bueno, está bien, te pago el tratamiento, te pago la quimio. Entonces, eso es una solución económica que muchas empresas toman, ¿no? A eso se dedican los putos analistas de riesgo. Lo que sugieren estos investigadores entonces es simplemente internalicemos la externalidad mediante cobrarle un impuesto a las empresas por automatizar, impuesto a la automatización. Yo no sé qué opinan ustedes. Para mí, obviamente, hay, además del problema de que esta me parece un salto medio cualitativo lo que están haciendo, porque están señalando una serie de problemas intrasectoriales y de repente dicen, vamos a dar una solución intersectorial, ¿no? O sea, vamos a dar una solución en toda la economía, o a menos que se estén refiriendo a vamos a tratar de darle una mano a Microsoft y OpenAI y todas estas empresas que están automatizando, o a todas las empresas que estén automatizando trabajos, y vamos a tratar de meterles un impuestito para ver si los ayudamos. Mi opinión, más allá de eso, ¿no? Y más allá de que la gente que anduvo citando este paper decía algo bastante distinto de lo que en realidad dicen, y Nobleza Obliga, los muchachos que lo escribieron resaltan claramente cuál es el modelo matemático que están haciendo, cuáles son las cosas que están dejando afuera, todo está claramente dicho en el paper. Pero obviamente la idea de vamos a meter un impuesto para resolverlo a mí me da escepticismo, porque necesitas saber exactamente cuál es, o por lo menos aproximar suficientemente cuál es el costo de esa externalidad negativa, ¿no? Que le tenés que cobrar a las empresas que estén automatizando. Y en ese caso es como que sí, voy a depender de que está bien, la empresa no va a tomar la mejor decisión en términos de utilidad social, porque la empresa hay algo que no está contemplando en sus costos, pero ¿por qué tengo que esperar que un político que ni siquiera está involucrado para nada en esa interacción vaya a ser más apto para percibir o entender, ¿sí? O aproximar suficientemente cuáles son los costos reales de esa externalidad, de modo que le puedas cobrar un impuesto suficiente, un impuesto que no se te va de las manos y que no tiene un efecto peor, por ejemplo, y haciendo que decrezca más la eficiencia económica de lo que debería, si de repente termina más gente sin trabajo? ¿Qué sé yo? Eso es el paper. Me dice Jodini, es todo mentira ese paper. Menos mal, yo me estaba preocupando. La verdad que está interesante, ¿sí? Fue una muy, muy interesante lectura. También un poco densa, ¿sí? O sea, la parte de la anotación se pone un poco hinchapelotas con la anotación, pero no creo que sea arbitraria y está bien definida, digamos. Pero en mi opinión es muchísima vuelta para decir simplemente vamos a meter otro impuestito, ¿no? Y no me termina de convencer. Los leo, digan sus opiniones, putos. Técnicamente, aunque concentren riquezas y no generen empleo, le seguirán pasando plata a alguna empresa de LLM donde hay miles de humanos involucrados en eventos físicos y se sigue produciendo. Y sí, estás entrando de vuelta en el juego de estas objeciones básicas, ¿no? Que son, está bien, aunque se concentre el dinero se desconcentra solo, porque ¿qué puede hacer el capitalista con ese dinero? Ponerlo en un banco y, como decíamos antes, si tener reserva fraccionaria, va a ir a parar a los préstamos, ¿no? El banco lo va a ir a prestar a algún lado y por ende va a ir a parar a las manos de alguna persona que necesite un préstamo. Puede ponerlo en el mercado bursátil, en cuyo caso está invirtiendo directamente en la economía, por lo cual está yendo a parar a otras empresas que presumiblemente tienen empleados o están queriendo tener empleados, están queriendo crear algo. Se lo puede meter en el orto, puede hacer un rollito cada billete e introducírselo en el ano, en cuyo caso está disminuyendo la disponibilidad de dinero en la economía, ¿verdad? Porque no creo que nadie después quiera usar ese billete que acaba de salir del orto de un ricachón, por lo cual acaba de distribuir equitativamente en todos los que están en la economía y tienen esa moneda el incremento marginal del precio de la moneda, porque cayó la oferta de dinero, ¿no? Una buena forma de eliminar la inflación, métanse toda la guita en el orto y van a ver cómo desaparece. Y también, sí, podría se me dar el contraargumento limitarianista de que
el empresario que concentra todo ese capital también puede utilizarlo para sobornar a algún político de mierda y cambiar las reglas del juego en su favor. Y eso es un buen argumento, pero para mí es un buen argumento en contra de tener un Estado poderoso que puede cambiar las reglas del juego, no tanto en contra del dinero en sí mismo. Porque el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo de dinero, ¿no? Y para terminar con este tema, vamos a ver qué andan diciendo en el Discord, que seguramente están discutiendo el paper. Ya les dimos un poquito de tiempo, así que vamos a ver qué andan diciendo.